Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy voy a examinar una aplicación que dice aumentar la RAM hasta 4 GB. Además, voy a hacer una prueba de rendimiento antes y después de instalarla. Esta aplicación es de pago y requiere permisos root. Pero antes de pagar por esta app, el desarrollador ofrece una app gratuita que verifica si tu teléfono es compatible con la aplicación de pago. Abrimos esta aplicación y nos dice la memoria RAM que tiene el teléfono. Este teléfono tiene ya algunos años y tiene 2 GB de RAM. Pulsamos en el botón de debajo y nos pregunta qué partición deseamos utilizar para ubicar esa nueva memoria RAM. El teléfono que tengo no permite tarjetas microSD, así que elijo la partición data y comienza a testear la memoria para ver si se puede utilizar el almacenamiento como memoria. Pulsamos en el botón de debajo de nuevo y si nos aparece un mensaje que pone congratulations, etc., significa que podemos instalar la app de pago. Voy a hacer un pequeño test antes de instalarla que va a consistir en cuántas apps puedo tener abiertas cargadas en la memoria RAM. Así que he elegido este grupo de 7 aplicaciones y antes de nada limpio la memoria RAM y comienzo abriendo una por una y espero a que se cargue en la memoria RAM. Casi todas estas apps que he elegido no consumen mucha RAM, solo las dos últimas, que es un juego de Angry Birds y el editor de vídeos FXGuru, ocupan algo más. Como vemos, al iniciarlas por primera vez tarda un poco en iniciar y el juego de Angry Birds y FXGuru, como ya dije, son las que más tardan en abrir. Una vez que ya están cargadas en la memoria RAM, pruebo a abrirlas de nuevo y ahora abre mucho más rápido, pues están cargadas en la memoria RAM. Ahora abro el reloj Android, que es una de las apps que menos rango ocupan, y como vemos me cerró YouTube. Es decir, que llega un momento en el que el sistema está al límite de aplicaciones abiertas y abrir un simple reloj de alarma hace que se cierre otras. Continuamos y sigo abriendo apps y FXGuru también me la cerró. Bien, voy a mostrar cómo instalar la app para aumentar la memoria RAM y podemos descargarla desde la tienda Aptoide o si quieres contribuir con el desarrollador puedes descargarla desde la tienda Google Play. Abrimos la aplicación y tenemos una barra arriba donde podemos aumentar hasta en 4 GB más de RAM a los que ya tiene. Es decir, que si tenía 2 GB, pues podría llegar a tener máximo 6 GB. Pero la aplicación nos recomienda pulsar en los valores óptimos y entonces me pone la barra en 2,5 GB. Así el total de gigas serían 2 más 2,5 y harían un total de 4,5 GB de RAM. Pulso en Auto RAM y Perfect Kernel, que en mi teléfono parece que hace que vaya un poco mejor la aplicación. Y en el botón de arriba a la izquierda y ahora empezará a crear el archivo de intercambio o swap file que nos va a proporcionar esos 4,5 GB en total. Debemos esperar unos 15 minutos, pues tarda bastante, y al terminar me pone que la velocidad de escritura en el almacenamiento, que ahora es RAM, es de 9 MB por segundo. Y aparece que tengo 4,41 GB de RAM total y 3,10 están libres. Voy a cerrar todas las apps y abro RAM Expander para que siga funcionando y voy a hacer la prueba de rendimiento. Y comienzo abriendo el grupo de aplicaciones que antes he comentado. Ahora se supone que si antes conseguí mantener en memoria RAM 7 apps, ahora con más del doble de memoria RAM podré mantener 14 o 20 apps en memoria RAM. Bien, ya tenemos las 7 apps abiertas. Compruebo que estén en memoria RAM. Y ahora abro la app del reloj y compruebo que las demás no se hayan cerrado.
Y como vemos, no ha cerrado ninguna app, así que abro otra más, por ejemplo la cámara, y vuelvo a hacer la prueba. Y como vemos, tampoco me ha cerrado ninguna aplicación, así que voy a abrir un dialer de llamadas que se llama Móvil, que es una aplicación que requiere poca RAM. Y vuelvo a hacer la prueba y como vemos me ha cerrado YouTube. He hecho esta misma prueba varias veces y nunca consigo aumentar el número de aplicaciones en memoria RAM. Voy a calcular el porcentaje que ha mejorado la memoria RAM en base a las pruebas que he hecho. Se supone que la aplicación reloj la ha abierto sin cerrar otras apps y el reloj ocupa en memoria RAM 16 megas. La cámara es la siguiente aplicación que también ha conseguido abrir sin cerrar otras apps y ocupa 29 megas. Así que sumamos los 16 megas más los 29 de la cámara, que dan un total de 45 megas, y lo multiplico por 100 y lo divido entre 2000, que son los megas de RAM de mi teléfono, y da un resultado de 2,25% de aumento de RAM. Así que creo que queda demostrado que estas apps realmente no cumplen lo que prometen, al menos en sistemas Android. Y la pregunta que yo haría es si merece la pena perder más de 2 GB de almacenamiento para ganar 45 megas de RAM. Bueno, pues espero os haya gustado el vídeo. Si es así, pulsa like. Os animo a que hagáis esta prueba ustedes mismos y comentad qué tal os fue. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.